Has sentido que todo se te viene encima y ya no tienes con qué defenderte, que por más que luchas, las puertas se cierran, las fuerzas se agotan y el alma se llena de miedo. ¿Y si hoy te dijera que no estás tan solo como piensas? ¿Y si supieras que detrás de cada batalla hay alguien mucho más grande peleando por ti? Es fácil mirar las circunstancias y pensar que estamos perdiendo. Es fácil creer que los enemigos nos superan, que la vida se está saliendo de control. Pero hay algo que transforma esa percepción: la certeza de que Dios está contigo. Y si Él está contigo, entonces nada ni nadie podrá vencerte. Hoy no estás aquí por accidente. Estás aquí porque Dios quiere recordarte que su presencia en tu vida es más fuerte que cualquier enemigo afuera. Él no te prometió una vida sin dificultades, pero sí te prometió estar contigo en medio de ellas. Quizás estás atravesando un momento donde parece que todo está en tu contra, pero hoy este mensaje es para ti, porque cuando el alma se siente débil, es cuando más necesitamos recordar quién nos sostiene. Antes de continuar, quiero invitarte a hacer algo muy especial. Escribe en los comentarios: Dios está conmigo y no me dejará. Es una declaración de fe, una afirmación que el cielo escucha. Además, si este mensaje está llegando a lo profundo de tu corazón, suscríbete y activa la campana de notificaciones. Así podremos caminar juntos en esta jornada espiritual. Prepárate para descubrir, a través de la palabra, cómo Dios se ha mantenido fiel en cada etapa de tu vida y cómo su presencia es la razón por la que nada podrá detenerte. Este es un viaje hacia la confianza, la paz y la victoria. Y lo mejor, no lo haces solo. Comencemos. Número 1. Dios está contigo en medio de la batalla. Hay días en los que la vida parece una guerra sin tregua. Te despiertas con el cuerpo cansado, pero es el alma la que lleva el verdadero peso. Sientes que estás luchando contra algo más grande que tú, contra pensamientos que no paran, contra temores que te paralizan, contra circunstancias que parecen conspirar en tu contra. Y ahí, en medio de ese campo de batalla invisible, aparece una pregunta que cala profundo: ¿Dios está conmigo o me dejó solo a pelear? Quiero que sepas, con toda la convicción de mi corazón, que Dios no se ha ido de tu lado. Él sigue contigo, incluso si no lo sientes, incluso si no lo ves, incluso si todo en tu entorno parece decir lo contrario. El enemigo de tu alma quiere convencerte de lo contrario. Quiere sembrar en tu mente la idea de que estás solo, que nadie te entiende, que ni siquiera Dios se preocupa por lo que estás viviendo. Pero esa voz es una mentira, una estrategia antigua y repetida del enemigo, porque si logra que creas que estás solo, entonces baja tu guardia, pierdes fuerza y te vuelves vulnerable. Pero hoy Dios viene a recordarte algo esencial: tú no estás solo en esta batalla. Cuando Josué escuchó las palabras de Dios en el capítulo 1, versículo 9, no estaba en un momento cómodo, estaba ante un desafío gigantesco. Ahora él debía liderar a todo un pueblo hacia la tierra prometida. Estaba lleno de responsabilidad, de incertidumbre, de temores, y Dios, en lugar de resolverle todo o darle un plan detallado, le dio una promesa más poderosa que cualquier estrategia humana: yo estaré contigo donde quiera que vaya. Esa misma promesa es para ti. No importa si tu batalla se llama ansiedad, divorcio, diagnóstico médico, depresión, soledad, deuda, traición o cansancio. Dios no camina contigo solo en días soleados. Él también baja al campo de batalla, también entra contigo al fuego, también atraviesa contigo los valles oscuros. Y lo más impresionante es esto, es que a veces no lo notas, porque no siempre actúa como tú esperas. Pero si miras hacia atrás, te darás cuenta de que hubo momentos donde no sabías cómo ibas a salir, y sin embargo saliste. ¿Quién crees que te sostuvo? ¿Quién crees que puso esa fuerza que no tenías? ¿Quién fue el que evitó que te derrumbaras por completo cuando ya no podías más? Ese fue Dios. No lo viste, pero estuvo. No lo escuchaste,
pero te sostuvo. No lo entendiste, pero te acompañó cada paso del camino. Y sí, tal vez estás cansado de pelear. Tal vez tu oración se ha vuelto un suspiro. Tal vez hay días en los que ya no sabes ni qué decirle a Dios. Pero escúchame con atención. La fe no siempre se ve como un grito de victoria. A veces, la fe es simplemente decidir seguir, aunque no sientas nada, aunque todo esté oscuro, aunque parezca que Dios guarda silencio. Y en ese silencio, Él está obrando. Hay una historia en el Antiguo Testamento que me impacta mucho. Es cuando el pueblo de Israel está frente al Mar Rojo y el ejército egipcio los persigue. No hay salida, no hay escapatoria. Y en ese momento de desesperación, Dios dice algo impresionante. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Éxodo capítulo 14, versículo 14. ¿Lo ves? Dios no necesita que seas fuerte todo el tiempo. A veces lo único que necesitas es estar quieto, confiar, no correr, no huir, no rendirte, solo quedarte con Él. Y aquí quiero decirte algo con el alma. La presencia de Dios no siempre quita la batalla, pero siempre cambia cómo la enfrentas. Porque cuando sabes que Él va contigo, el miedo pierde poder, la ansiedad se calla y el alma descansa. No estás peleando solo, no estás soportando esto por tus propias fuerzas. Si aún estás de pie, si aún estás respirando, si aún tienes una chispa de esperanza, es porque Dios está ahí, empujándote hacia adelante, sosteniéndote cuando tus pies flaquean. Así que hoy, no te pido que entiendas todo, solo que recuerdes esta verdad. Dios está conmigo en esta batalla. Escríbelo si puedes, en una nota, en tus pensamientos, en tu corazón. Dilo en voz alta aunque tu voz tiemble, porque esa frase no es poesía, es verdad, es escudo, es promesa eterna. Y quiero cerrar esta parte con algo que debes grabar en el alma. No importa lo que esté en tu contra, si Dios está contigo, tú no estás en desventaja. Tú estás cubierto, estás sostenido, estás armado con la presencia del Dios viviente. No es el tamaño del problema, lo que importa es el tamaño de aquel que va contigo. Número 3. No estás solo. Hay un ejército invisible a tu favor. Una de las mentiras más fuertes que el enemigo quiere que creas es esta. Estás completamente solo. Solo en tu dolor, solo en tus pensamientos, solo en tus luchas. Y lo peor es que muchas veces lo sientes así. Te rodea gente, sí. A veces incluso hablas con ellos. Pero hay algo dentro de ti que está batallando con un peso que no sabes cómo compartir. Una batalla que parece no tener testigos. Y cuando esa sensación se instala, comienzas a bajar la guardia. El alma se vuelve vulnerable, la fe se tambalea. Pero hoy Dios quiere romper esa mentira. Hoy Él quiere abrirte los ojos del corazón para que veas una verdad que cambia todo. Hay más de su parte que de la parte del enemigo. Hay un ejército invisible a tu favor. Mira, la Biblia nos cuenta algo poderoso en el segundo libro de los Reyes, capítulo 6. Eliseo, el profeta de Dios, estaba rodeado por un ejército enemigo. Todo parecía perdido. No había salida, no había escapatoria. Su siervo entró en pánico, gritó desesperado, pero Eliseo, con una fe tranquila, oró: Señor, abre sus ojos para que vea. ¿Y qué fue lo que vio aquel joven asustado? Vio que el monte estaba lleno de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. Vio lo que antes no podía ver, el respaldo celestial. La protección divina ya estaba allí. No llegó cuando él lo vio, siempre estuvo. Solo necesitaba que se le abrieran los ojos. ¿Te das cuenta? Tú también estás rodeado. Tú también tienes un ejército que no ves con los ojos físicos, pero que está operando a tu favor. Sí, el enemigo te lanza pensamientos. Sí, las circunstancias parecen estrecharse. Sí, los problemas no se detienen. Pero detrás de todo eso hay una realidad más grande. El cielo está de tu parte.
A veces no ves la mano de Dios porque estás tan enfocado en lo que te ataca, que olvidas mirar quién te protege. Pero no importa lo que se levante en tu contra. Si tú caminas con Dios, no estás desprotegido. Tal vez no tienes aliados humanos. Tal vez ni siquiera tu familia entiende lo que vives. Pero Dios no necesita multitudes para protegerte. Él tiene recursos invisibles, ángeles asignados, estrategias celestiales y una promesa inquebrantable: yo estoy contigo todos los días, hasta el fin del mundo. Mateo capítulo 28, versículo 20. Hay una cobertura sobre tu vida que el infierno no puede traspasar. ¿Recuerdas cuando Jesús fue tentado en el desierto? El enemigo intentó derribarlo, pero no pudo. ¿Sabes por qué? Porque Jesús no estaba solo. Y al final de ese episodio, la Biblia dice que los ángeles vinieron y le servían. Mateo capítulo 4 versículo 11. Y si te dijera que hay ángeles sirviendo a tu lado también, y si supieras que mientras tú duermes, hay una guardia celestial velando por ti, y si pudieras ver todas las veces que Dios detuvo ataques que tú ni siquiera supiste que existían. No te dejes engañar por lo que ves. No bases tu fe en lo visible, porque lo invisible es más real que lo tangible. Y lo que no ves hoy está trabajando silenciosamente para tu bien. Es como cuando el sol se esconde detrás de las nubes. No lo ves, pero sigue ahí. Asimismo, la protección de Dios no siempre se nota, pero está ahí, firme, constante, inquebrantable. Y aquí hay algo que quiero que recuerdes siempre. Tú nunca estás solo si Dios está contigo. Aunque te rodee el enemigo, también te rodea el cielo. Aunque te falten palabras, Él entiende tus silencios. Aunque te falten fuerzas, Él ha puesto alrededor de ti recursos sobrenaturales. Así que la próxima vez que sientas que estás perdido, que no hay salida, que te están rodeando los problemas, levanta tu mirada. Haz la misma oración de Eliseo. Señor, abre mis ojos para que vea, y cuando veas te darás cuenta, no estoy solo, no estoy vencido. Estoy rodeado por un ejército que el mundo no puede ver, pero que el cielo ya ha enviado. Y la próxima vez que el enemigo te quiera hacer sentir abandonado, recuérdale esta verdad: más son los que están contigo que los que están contra ti. Número 3. La verdadera fuerza nace de tu debilidad. Hay una idea que muchos creyentes cargan sin darse cuenta: la creencia de que para que Dios los use, los escuche o los respalde, primero tienen que ser fuertes, que no deben dudar, ni caer, ni flaquear, que siempre deben estar firmes, sonrientes, llenos de fe. Pero la verdad es que eso no solo es falso, sino que contradice completamente lo que Dios nos ha mostrado a través de la Biblia. ¿Sabes cuándo Dios se muestra con más poder? No es cuando tú estás en tu mejor momento, es cuando estás en el suelo, es cuando te sientes débil, cansado, roto, es cuando ya no sabes qué hacer y te sientes incapaz. Es ahí, precisamente ahí, donde Él se glorifica. El apóstol Pablo lo entendió como pocos. Él tenía una carga, una lucha personal que le dolía profundamente. La Biblia no especifica qué era, pero sabemos que oró 3 veces para que Dios se la quitara. Y la respuesta que recibió no fue "te voy a liberar", ni "vas a ser fuerte por ti mismo". La respuesta fue otra: "Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad". Dios no necesita que seas perfecto para usarte. No necesita que estés al 100% emocionalmente para caminar contigo. No espera que siempre estés firme para respaldarte. De hecho, muchas veces es en tu punto más bajo donde su poder se activa con más fuerza. Porque cuando tú ya no puedes, Él empieza a actuar. Tal vez tú has estado creyendo que por estar débil, Dios se ha alejado. Tal vez piensas que tus lágrimas, tu desánimo o tu cansancio espiritual son señales de que ya no estás a la altura. Pero es todo lo contrario. La debilidad no te descalifica, te vuelve más dependiente. Y esa dependencia, cuando es sincera, conmueve el corazón de Dios. Cuando llegas al punto donde ya no puedes más y lo reconoces, algo poderoso sucede.
tus excusas se caen, tu orgullo se rinde. Y es en ese momento cuando puedes decir con sinceridad: Señor, no me queda nada, pero te tengo a ti, y eso basta. Porque la gracia de Dios no es solo un concepto teológico, es una fuerza real, activa, que te sostiene cuando tus fuerzas se han agotado. Es una presencia que llena tus vacíos. Es un poder que se manifiesta no en tu capacidad, sino en tu entrega. Y cuando tú llegas al límite, Dios empieza a mostrar lo que solo Él puede hacer. Lo vemos una y otra vez en la Biblia. Moisés tartamudeaba, y Dios lo usó para liberar a todo un pueblo. Gedeón se escondía en el lagar por miedo, y Dios lo llamó varón esforzado y valiente. Jeremías dijo que era un niño, incapaz de hablar, y Dios le respondió: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás. Pedro negó a Jesús 3 veces, y después fue quien se levantó a predicar con poder. ¿Te das cuenta? Dios no usa a los fuertes, Dios usa a los dispuestos, y muchas veces los más dispuestos son los que saben que no pueden solos. Así que si hoy te sientes débil, no te avergüences. Si has fallado, no te escondas. Si estás al borde, no pienses que todo se acabó. Estás en el terreno perfecto para que Dios haga algo nuevo contigo, porque cuando tú reconoces tu fragilidad, abres la puerta para que su gracia te llene, y esa gracia no te deja donde estás. Te levanta, te fortalece, te transforma. Hoy quiero invitarte a cambiar tu perspectiva. Deja de pensar que tu debilidad es un obstáculo. Empieza a verla como una oportunidad para conocer a Dios de una forma más profunda, porque su poder no se manifiesta cuando tú estás en control. Se manifiesta cuando tú sueltas el control, lo dejas actuar. Repite esta frase dentro de ti y llévala contigo durante el día. No tengo toda la fuerza, pero la gracia de Dios me sostiene. Escríbela en un papel. Dila en voz alta, si puedes. Que se convierta en tu escudo contra la culpa, contra el miedo, contra esa voz que te dice que no eres suficiente. Porque si Dios está contigo, tu debilidad no es una barrera, es el lugar donde Él quiere mostrar su poder. Número 4. Con Dios. Cada derrota es un proceso, no un final. Hay momentos en los que todo parece perder sentido. Situaciones donde lo que soñaste se derrumba, donde lo que cuidaste se rompe, donde lo que te daba seguridad desaparece. Hay temporadas en la vida que se sienten como una gran derrota. Perdiste un trabajo, se acabó una relación, tuviste un fracaso personal, tomaste malas decisiones o simplemente todo cambió de golpe y te quedaste con las manos vacías. Y entonces, inevitablemente surge esa voz dentro de ti que dice: esto fue el final. Pero hoy quiero decirte algo que puede cambiar por completo tu perspectiva. Con Dios, ninguna derrota es definitiva. Lo que tú crees que fue el final puede ser apenas el punto de partida para algo mucho más grande de lo que imaginas. Porque si estás caminando con Dios, incluso las pérdidas, los fracasos, las caídas, los errores, Él las toma, las transforma y las convierte en parte del proceso para cumplir su propósito en ti. Eso es exactamente lo que nos recuerda Romanos 8:28. No dice que todas las cosas son buenas, no dice que todo lo que te pase será fácil, cómodo o agradable. Lo que dice es más profundo, que todas las cosas, incluso las más dolorosas, ayudan para bien a los que aman a Dios. Es decir, que Dios tiene el poder de redirigir el curso de tu vida a pesar de las pérdidas. Incluso cuando el enemigo quiso dañarte, incluso cuando fuiste tú mismo quien falló, incluso cuando lo que te pasó parecía injusto. Dios puede tomar eso y usarlo a tu favor. Piénsalo un momento. ¿Cuántas veces creíste que no ibas a salir de una situación? ¿Cuántas veces sentiste que esa caída era el final? Y, sin embargo, no solo te levantaste, sino que saliste de allí con más sabiduría, con más madurez, con otra perspectiva. Eso no fue casualidad.
Eso fue Dios trabajando en el fondo, aun cuando tú no entendías lo que estaba haciendo. Lo vemos constantemente en la Biblia. José fue traicionado, calumniado, olvidado en una cárcel. Derrota a los ojos humanos, sí. Pero cada una de esas etapas fue parte del camino hacia su propósito, gobernar en Egipto y salvar a su familia. Y lo más impactante es lo que él dijo años después, ya desde el lugar de autoridad. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Génesis capítulo 50, versículo 20. Así actúa Dios. Él no desperdicia nada. Usa tu dolor, usa tus errores, usa incluso lo que los demás hicieron para destruirte, porque su especialidad es convertir lo roto en parte del diseño. Entonces, ¿cómo puedes enfrentar esta supuesta derrota que estás viviendo hoy? Primero, dejando de verla como el final. Puede doler, sí. Puede haber sido injusta, claro, pero eso no significa que sea definitiva. Segundo, entregándosela a Dios. No trates de cargarla tú solo. Dile, Señor, no entiendo esto, pero te lo entrego. Úsalo, sánalo, transfórmalo, porque la derrota más peligrosa no es la que viene de afuera, sino la que aceptamos dentro, la que nos hace pensar que ya no vale la pena intentar otra vez, la que apaga la esperanza, la que nos encierra en la culpa y nos impide volver a levantarnos. Y aquí está la buena noticia. Con Dios siempre hay un después, siempre hay una nueva página por escribir, siempre hay una oportunidad escondida detrás del dolor. Aun si tú piensas que todo terminó, si Dios no ha dicho que se acabó, entonces esto no es el final. Quiero invitarte hoy a que mires tu situación desde otra óptica. No como el cierre de tu historia, sino como el capítulo que te va a enseñar más que todos los anteriores. Lo que hoy te pesa, mañana puede ser tu testimonio. Lo que hoy te duele, mañana será el lugar donde Dios te fortalezca. Y lo que hoy parece una derrota, mañana será el escalón desde el cual verás su fidelidad con más claridad. Termina este bloque guardando esta frase en tu mente y en tu corazón. Con Dios, esta derrota es parte del proceso, no el final de mi historia. Escríbela, repítela si es necesario, porque lo que hoy parece tu caída, mañana puede ser la plataforma desde la cual verás cómo Dios te levanta con poder. Número 5. La fe es tu escudo en tiempos oscuros cuando atraviesas una batalla espiritual, emocional o incluso física. Hay algo dentro de ti que siempre está siendo atacado primero, tu fe. No es casualidad. El enemigo sabe que, si logra apagar tu fe, puede apagar tu esperanza, tu ánimo y hasta tus ganas de vivir. Por eso, en medio de cada lucha, los pensamientos que aparecen no son solo sobre el problema. También aparecen dudas como, ¿Dios realmente me escucha? ¿Y si esta vez no me responde? ¿Y si me toca enfrentar esto solo? Y en ese momento, lo que se pone a prueba no es tu fuerza física ni tu inteligencia, sino algo mucho más profundo, tu capacidad de creer cuando todo lo visible te dice que no hay esperanza. Ahí es donde entra la fe. La fe es más que una emoción bonita o una palabra que usamos en los momentos difíciles. Es un escudo. Así lo describe la Biblia. En Efesios capítulo 6, el apóstol Pablo habla de la armadura espiritual que necesitamos para resistir el día malo. Y dice que, sobre todo, tomemos el escudo de la fe, no como un accesorio, no como algo secundario. Dice que es lo principal, lo que necesitamos al frente, porque es lo que nos protege de los dardos de fuego del maligno. ¿Y qué son esos dardos? Son pensamientos de derrota, de culpa, de angustia, de condenación, de desesperanza. Son esos momentos en los que sientes que vas a perder, que no vas a lograrlo, que nadie te ayudará. Es cuando te recuerdan tus fracasos, tus errores, y todo eso intenta clavarse en tu mente como fuego que consume. Pero cuando tú levantas el escudo de la fe, esos dardos no te alcanzan. La fe no los ignora, los apaga. Y aquí viene algo importante. La fe no es negar la realidad. No se trata de decir que todo está bien cuando no lo está.
La fe reconoce lo que está mal, pero elige creer en lo que Dios ha dicho por encima de lo que está ocurriendo. La fe no es ciega, es una decisión basada en una verdad más alta, que Dios sigue teniendo el control, aunque no lo entiendas. Mira lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 1. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es decir, aunque no veas la salida, puedes tener la convicción de que existe. Aunque no veas la solución, puedes tener la certeza de que viene en camino, porque Dios nunca ha dejado de ser fiel, y la fe te conecta con esa fidelidad. Y lo hermoso es que la fe no siempre se muestra con fuerza. A veces, la fe es silenciosa, es una oración entre lágrimas, es seguir caminando cuando ya no tienes ganas, es no dejar de creer, incluso cuando ya no ves señales. A veces, la fe es simplemente no rendirse hoy, aunque ayer estuviste a punto de hacerlo. Quizás tú te has sentido así últimamente. Has perdido fuerza, has dudado, has sentido que tu fe está débil. Pero escucha esto con atención. Una fe pequeña, sostenida en un Dios grande, sigue siendo suficiente. Jesús dijo que, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías mover montañas. No se trata del tamaño de tu fe, se trata de a quién estás creyendo. La fe no se basa en resultados inmediatos, se basa en la confianza de que Dios está trabajando, incluso cuando no lo ves. Se basa en recordar todo lo que Él ya ha hecho por ti antes, y saber que no te trajo hasta aquí para dejarte ahora. Hoy quiero invitarte a tomar el escudo de la fe. Tal vez no sabes cómo terminará esta batalla, pero puedes decidir creer que Dios no ha perdido el control. Puedes levantar tu mirada y declarar: mi Dios sigue conmigo, y eso me basta. Guarda esta frase en tu corazón, para cuando lleguen los días grises: mi fe es mi escudo, y mientras siga creyendo, seguiré de pie. Escríbela, recuérdala, declárala, porque cuando levantas el escudo de la fe, el enemigo pierde fuerza, y tú recuperas la tuya. Número 6. La voz de Dios tiene la última palabra. Hay situaciones en la vida en las que parece que todo ya está decidido. Un diagnóstico que te dio el médico, una carta de despido, una relación que terminó, un sueño que se apagó, un rechazo, una traición, una pérdida que se siente definitiva. Y entonces, de forma casi automática, el corazón se encierra en una frase peligrosa: esto ya no tiene solución. Y es ahí, precisamente ahí, donde el enemigo quiere que te quedes, en esa sensación de final anticipado, en ese silencio que parece no tener salida, en ese pensamiento que repite una y otra vez: ya está todo dicho. Pero hoy quiero recordarte una verdad que puede romper esa prisión mental. La historia no termina hasta que Dios hable. Y cuando Él habla, su palabra tiene la última palabra. No la voz del miedo, no la opinión de otros, no la sentencia de la lógica, sino la voz del cielo. Y esa voz no es una más. Es la que sostiene el universo. Es la que creó todo lo que existe. Es la que levantó muertos, calmó tormentas, abrió mares y restauró lo que todos daban por perdido. Dios no habla por hablar. Cuando Él dice algo, lo dice con propósito, con poder, con cumplimiento. Isaías capítulo 55 nos recuerda que su palabra nunca vuelve vacía. Nunca. Eso significa que si Dios prometió algo sobre tu vida, Él mismo se encargará de cumplirlo, aunque el proceso parezca tardar. Y aquí quiero que pienses un momento. ¿Quién te ha dicho que ya no se puede? ¿Qué voz te está diciendo que esto es el final? ¿Quién determinó que tu historia ya no tiene más capítulos? ¿Acaso fue Dios? Porque si no fue Él quien lo dijo, entonces esa palabra no tiene autoridad sobre tu destino. Mira lo que sucedió con Lázaro. 4 días muerto, todos llorando, la tumba cerrada. Incluso su hermana Marta dijo: Señor, ya hiede. Ya no había esperanza. Todo estaba sellado, todo estaba dicho. Pero entonces Jesús llegó, se paró frente a la tumba y con una sola palabra cambió el desenlace. Lázaro,
ven fuera, y lo que estaba muerto volvió a la vida. Así actúa Dios. Donde los hombres colocan puntos finales, Él escribe comas. Donde otros ven ruinas, Él ve cimientos. Donde tú ves un callejón sin salida, Él abre un camino que no habías visto. Quizás tú estás esperando una respuesta, una señal, una dirección, y parece que el cielo guarda silencio. Pero no te confundas, el silencio de Dios no es indiferencia. Muchas veces es una pausa antes de hablar con poder. Porque cuando Dios decide hablar, nada permanece igual. Hay historias enteras en la Biblia que cambiaron en un instante por una palabra de Dios. Un hombre cojo de nacimiento fue sanado cuando Pedro le dijo, levántate y anda. Una mujer condenada por todos recibió dignidad cuando Jesús le dijo, vete y no peques más. Un centurión vio sanado a su siervo porque creyó que una sola palabra del Maestro era suficiente. Y hoy, esa misma voz sigue viva, sigue hablando, sigue teniendo autoridad. No te apresures a cerrar tu historia antes de tiempo. No aceptes como definitivo lo que solo es una etapa. No le des poder al miedo para que te diga lo que Dios aún no ha dicho. Porque aunque no lo veas, Dios no ha terminado contigo. Su palabra está activa, sigue en proceso, y lo que Él declaró, Él lo cumplirá. Por eso hoy te pido que repitas esta frase dentro de ti. No todo está dicho. Dios aún no ha hablado. Escríbela si puedes. Recuérdala cuando el panorama se nuble. Y cuando escuches voces que intenten dictar tu futuro, respóndeles con esta verdad. La voz de Dios tiene la última palabra sobre mi vida. Y si Él no ha dicho que es el final, entonces todavía estás a tiempo de ver el milagro. Número 7. Aún en silencio, Dios sigue actuando. Una de las cosas más frustrantes para el alma humana es el silencio de Dios. Especialmente cuando estás clamando con todas tus fuerzas, cuando tu necesidad es urgente, cuando ya no sabes qué más hacer y aún así no pasa nada. O al menos eso parece. La oración sube, pero no hay respuesta. El cielo se siente cerrado, la angustia se intensifica, y la pregunta empieza a surgir una y otra vez. Dios, ¿estás ahí? Es en esos momentos cuando la fe es verdaderamente puesta a prueba. Porque no es difícil creer cuando las puertas se abren rápido, cuando las señales son claras, cuando los milagros son evidentes. Pero ¿qué pasa cuando lo único que recibes es silencio? ¿Qué haces cuando el milagro no llega, cuando la respuesta se demora, cuando todo parece inmóvil? La mayoría de los grandes hombres y mujeres de Dios pasaron por esa temporada de silencio. José, por ejemplo, fue vendido, traicionado y olvidado en prisión por años. Y durante todo ese tiempo, Dios no le dijo nada. No hay registro de un sueño nuevo, una palabra profética o una señal, solo oscuridad, solo espera, solo procesos. Pero aunque parecía que Dios no estaba haciendo nada, en realidad estaba haciendo todo. Estaba formando carácter, estaba preparando la estructura emocional que José necesitaría para gobernar Egipto. Estaba ajustando el tiempo exacto para que el sueño que él había tenido de joven se cumpliera en el momento justo. Porque cuando Dios guarda silencio, no es porque se haya ido, es porque está trabajando en lo que tú todavía no entiendes. Lo mismo pasa contigo. Tal vez llevas semanas, meses, incluso años esperando algo. Y como no has visto respuesta, has comenzado a pensar que Dios ya no te escucha, o peor, que ya no le importas. Pero quiero que escuches esto con el alma abierta. Dios no se ha ido, solo está en modo estrategia. Está haciendo cosas que tú todavía no ves, pero que están directamente conectadas con tu oración. Habacuc capítulo 2, versículo 3, nos dice algo profundo. Aunque la visión tarde, espérala, porque sin duda vendrá. Esto significa que Dios no está ignorando tu clamor. Él lo está gestionando a su manera, a su ritmo, en su tiempo. Y sí, a veces su tiempo no se alinea con nuestra ansiedad, pero su tiempo es perfecto, porque Él ve lo que tú no ves, conoce lo que tú no conoces,
y está cuidando de ti más de lo que tú mismo podrías cuidarte. A veces el silencio es protección, otras veces es preparación, y otras simplemente es una invitación a confiar más allá de lo que entiendes, porque la fe madura no se basa en emociones, se basa en convicciones. Y una de las convicciones más poderosas que puedes tener es esta: aunque Dios guarde silencio, yo sé que está actuando. Jesús mismo vivió ese silencio en el huerto de Getsemaní. Oró con angustia, sudó sangre, clamó con todo su ser, y no recibió una respuesta audible. El cielo no se abrió, no vino un ángel a detener el proceso, pero eso no significó que el Padre no estaba. De hecho, estaba más presente que nunca, porque el plan eterno de redención estaba en pleno desarrollo. El silencio no era rechazo, era respaldo, era cumplimiento. Entonces, si hoy tú estás en esa etapa silenciosa, donde parece que nada se mueve, te digo con todo mi corazón: no te vayas, no dejes de orar, no abandones tu fe, no interpretes el silencio como ausencia, porque el Dios que prometió estar contigo no cambia de idea. Si Él dijo que va a hacerlo, entonces lo hará. Aunque tardes en verlo, no dejará de moverse a tu favor. Quiero que te lleves esta frase contigo para cuando el alma quiera rendirse. Aunque no lo oigo, sé que está obrando. Escríbela si hace falta. Guárdala en tus pensamientos. Porque si aprendes a confiar en el silencio, estás listo para sostener lo que viene cuando llegue el cumplimiento. Número 8. Tu identidad en Dios te hace invencible. Uno de los ataques más sutiles, pero más destructivos del enemigo, no tiene que ver con lo que vives por fuera, sino con lo que llegas a creer sobre ti mismo por dentro. Porque si logra que olvides quién eres en Dios, no necesita hacer mucho más. Si consigue que empieces a verte como débil, como fracasado, como indigno, como una carga para los demás o como un caso perdido, entonces empieza a vencerte, sin siquiera tocarte físicamente. ¿Te ha pasado alguna vez que te miras al espejo y no ves a un hijo amado de Dios, sino a alguien que no está a la altura, que no merece oportunidades, que siente que decepcionó a Dios, que ha fallado demasiado, que ya no tiene nada para ofrecer? Ese sentimiento no nace de Dios, eso nace de una identidad distorsionada, una identidad que ha sido golpeada por el dolor, por las comparaciones, por las decepciones, por los errores cometidos y por las palabras destructivas que otros sembraron en tu corazón. Pero hoy quiero invitarte a detenerte, a desconectarte por un momento de todo lo que el mundo dice de ti, de lo que tú mismo piensas de ti, y que te concentres en esto: ¿qué dice Dios sobre ti? Porque solo eso define quién eres realmente. Romanos capítulo 8. Versículo 37 lo deja muy claro: en todas estas cosas somos más que vencedores. No dice que lo seremos algún día si lo merecemos. No dice que lo seremos cuando mejoremos. Lo dice en tiempo presente. Lo afirma como una verdad que ya fue establecida por el amor de Cristo. Y no te llama simplemente vencedor, sino más que vencedor. Eso significa que no solo vas a resistir, vas a salir de esta con propósito, con enseñanza, con crecimiento, con testimonio. Pero ¿qué implica vivir como más que vencedor? Significa que no peleas desde la desesperación, sino desde la identidad. No ruegas como huérfano, sino que oras como hijo. No caminas como quien busca aprobación, sino como quien sabe que ya fue aceptado por el Padre. Mira, Jesús fue tentado en el desierto, y uno de los ataques del enemigo fue directo a su identidad. Le dijo: si eres hijo de Dios. ¿Lo ves? Satanás no comenzó la tentación atacando su fuerza, su fe o su capacidad. Empezó cuestionando quién era, porque si lograba meter duda ahí, todo lo demás caía. Pero Jesús no cayó en el juego. Él sabía quién era, no necesitaba probar nada, y tú tampoco. Tú no eres lo que otros dicen, no eres lo que tu pasado grita, no eres lo que el dolor te susurra en las noches. Eres lo que Dios dijo, su Hijo amado, comprado con sangre, sellado por el Espíritu Santo,
heredero de su reino. Eso no cambia con tus errores ni con tus temporadas difíciles. Eso está escrito en los cielos. Y cuando tú comienzas a caminar desde esa identidad, algo cambia. Ya no te escondes, ya no te conformas con migajas emocionales, ya no permites que cualquier palabra te robe la paz, porque sabes quién te respalda, sabes cuánto vales y sabes de quién eres. Entonces, ¿cómo recuperar esa identidad cuando la has olvidado? Vuelve a la palabra, vuelve al lugar secreto con Dios, pídele que te recuerde cómo Él te ve. Y sobre todo, empieza a hablar de ti conforme a lo que Él dice, no conforme a lo que tú sientes. Quizás te sientes débil, pero Él te llama fuerte. Quizás te sientes solo, pero Él te llama acompañado. Quizás sientes que ya no hay propósito, pero Él te recuerda que aún no ha terminado contigo. Quiero que te quedes con esta frase hoy: mi identidad en Dios es mi mayor escudo. Escríbela, recuérdala cada vez que el enemigo quiera recordarte tus errores, porque no es tu pasado lo que define tu valor. Es tu relación con aquel que te formó y te llamó por tu nombre. Y si Dios dice que eres más que vencedor, entonces no hay circunstancia, palabra o enemigo que pueda convencerte de lo contrario. Número 9. No hay arma forjada que prospere contra ti. Es inevitable. Mientras vivas en este mundo, vas a tener oposición. Vas a enfrentar momentos difíciles. Vas a encontrarte con personas que te critican, con circunstancias que se tornan injustas, con temporadas donde parece que todo se pone en tu contra. Y cuando eso sucede, es muy fácil pensar que algo está mal contigo, que Dios se ha olvidado de ti, que el enemigo está ganando terreno. Pero hoy quiero decirte algo con claridad y convicción: que el enemigo te ataque no significa que te esté venciendo. Su intención siempre será hacerte caer. Pero si tú estás en las manos de Dios, no hay arma, no hay plan, no hay palabra malintencionada que pueda destruirte. La Biblia lo dice sin rodeos: ninguna arma forjada contra ti prosperará. ¿Qué significa eso? ¿Que los ataques vendrán? Sí. ¿Las armas se forjarán? Sí. ¿Las mentiras se lanzarán? Sí. Pero no prosperarán, no tendrán éxito. No alcanzarán el propósito que el enemigo tenía cuando las diseñó. Y eso es importante que lo entiendas, porque muchas personas piensan que si están siendo atacadas es porque algo anda mal en su vida espiritual. Pero muchas veces es todo lo contrario. Estás siendo atacado porque estás avanzando, porque estás creciendo, porque estás empezando a creer de verdad, porque estás comenzando a caminar en tu propósito. Y eso incomoda al reino de las tinieblas. El enemigo no ataca lo que no teme, y si estás siendo atacado con fuerza, probablemente es porque hay algo poderoso de Dios sobre tu vida que Él está intentando detener, pero no puede, porque hay una cobertura sobre ti que lo supera. Quiero que pienses por un momento: ¿cuántas veces te quisieron hacer daño y no pudieron? ¿Cuántas veces alguien habló mal de ti, pero al final la verdad salió a la luz? ¿Cuántas veces creíste que no ibas a sobrevivir una temporada y sin embargo, aquí estás? Eso no fue suerte, eso fue cumplimiento de promesa. Eso fue Isaías capítulo 54, versículo 17 en acción. El texto también dice: condenarás toda lengua que se levante contra ti. Y esto es poderoso, porque no solo se trata de ataques físicos o circunstancias, sino también de palabras, de juicios, de acusaciones, de críticas destructivas. Y lo que Dios te dice es que tú no necesitas defenderte con tus propias fuerzas. Él mismo se encargará de limpiar tu nombre, de silenciar las voces injustas, de levantar tu cabeza cuando otros la quieran agachar. No es un privilegio para unos pocos. No es un regalo exclusivo. Es tu herencia. Es parte de tu identidad espiritual. Es algo que te pertenece por el simple hecho de ser hijo de Dios. Así como un padre protege a sus hijos, así también Dios protege a los suyos. Tal vez hoy estás enfrentando palabras que buscan destruirte. Gente que no conoce tu historia, pero se atreve a opinar.
Tal vez estás en medio de una temporada donde todo parece señalarte y tú ya no sabes cómo explicarte ni cómo defenderte. Pero escucha esto, tú no peleas solo, Dios pelea por ti, y cuando Él toma tu causa, no hay voz más alta, no hay fuerza más fuerte, no hay plan más hábil que pueda ganarle. Recuerda esto siempre, el enemigo puede lanzar armas, pero Dios tiene el escudo, y ese escudo no falla. Es el escudo de su gracia, de su fidelidad, de su justicia, y ese escudo te ha sostenido antes y te va a sostener otra vez. Así que quiero dejarte esta frase como ancla para tu mente y tu corazón. Las armas pueden formarse, pero no van a prosperar. Escríbela, grábala, recuérdala cada vez que te sientas en peligro. Cada vez que alguien te ataque con palabras, cada vez que el miedo quiera tomar el control. Porque si Dios está contigo, ninguna arma, por más afilada que parezca, podrá destruir lo que Él ha decidido proteger. Número 10. Dios pelea por ti. Incluso cuando no lo ves, hay momentos en los que la lucha parece demasiado grande. La presión te supera, los ataques se multiplican, todo lo que haces parece no ser suficiente. Intentas orar, pero sientes que no puedes. Quieres avanzar, pero algo te detiene. Sientes que estás en guerra, pero sin fuerzas para pelear. Y lo más doloroso de todo es cuando parece que Dios está en silencio, como si estuviera ausente, como si te hubiera dejado solo en medio del campo de batalla. Pero hoy quiero decirte esto, con todo el amor de Dios en mi corazón, aunque no lo veas, Dios está peleando por ti. Él no se retiró, no te dejó en medio del proceso, no te soltó cuando las cosas se pusieron difíciles. Sigue ahí, firme, constante, fiel. En Éxodo capítulo 14, encontramos una escena que refleja perfectamente esto. El pueblo de Israel había salido de Egipto, pero el ejército del faraón venía detrás de ellos. Delante, el mar. Detrás, el enemigo. No había salida, no había lógica, no había escapatoria. Y como es natural, el pueblo entró en pánico. Empezaron a reclamar, a cuestionar, a desesperarse. Y entonces Dios habló por medio de Moisés con una frase que aún hoy sigue trayendo paz. Peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. ¿Puedes imaginar eso? En medio del caos, cuando todos estaban perdiendo la cabeza, Dios no les dijo, corran, armen un plan, prepárense para luchar. No, les dijo, yo peleo, ustedes quédense tranquilos. Porque hay batallas que no fueron diseñadas para que tú las pelees, sino para que veas cómo Dios actúa a tu favor. A veces confundimos fe con activismo. Pensamos que, si no estamos haciendo algo todo el tiempo, entonces Dios tampoco lo hará. Pero en realidad hay temporadas en las que lo más espiritual que puedes hacer es quedarte quieto y confiar. No porque seas pasivo, sino porque estás convencido de que el Dios Todopoderoso está tomando el control de lo que tú no puedes manejar. Quizás estás en una etapa así ahora mismo, luchando con algo que no se resuelve, orando por algo que no cambia, agotado emocionalmente, pensando que si no haces más, todo se perderá. Pero déjame recordarte algo muy simple y poderoso. No estás solo en esta batalla. Dios va delante de ti. Como dice el Salmo 34, versículo 7, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Eso significa que mientras tú duermes, Dios pelea. Mientras tú lloras, Dios obra. Mientras tú esperas, Él está gestionando cosas que tus ojos no pueden ver. Hay enemigos que no te tocaron simplemente porque Dios los detuvo antes de que llegaran. Hay caminos que se abrieron no porque tú insististe, sino porque Dios lo preparó. Hay milagros que llegaron justo a tiempo porque Dios ya iba caminando por delante. Y lo mejor de todo es que Dios no pelea desde la incertidumbre. Él ya conoce el final de tu historia, ya sabe cómo va a darte la victoria. Tú estás en proceso, pero Él ya tiene el resultado. Y si Él pelea por ti, ¿quién podrá contra ti? Hoy quiero dejarte esta frase grabada en el alma.
Yo descanso porque sé quién pelea por mí. Cuando el miedo te quiera despertar en la noche, recuérdalo. Cuando la ansiedad quiera tomar el control, repítelo. Cuando te sientas débil, decláralo. No necesitas tener toda la fuerza, solo necesitas recordar que tu Dios no se cansa, no duerme, no abandona y jamás pierde una batalla. Número 11. El proceso es parte del propósito. Una de las cosas que más nos cuesta aceptar cuando estamos pasando por momentos duros es que eso también forma parte del plan de Dios. Porque en nuestra lógica humana, el propósito debería ser directo, rápido, sin tropiezos. Pero en la realidad del reino de Dios, el propósito casi siempre viene envuelto en procesos. Y esos procesos, a menudo, no tienen sentido mientras los estamos viviendo. ¿Te ha pasado? Estás orando por dirección y lo único que encuentras es incertidumbre. Estás buscando paz y lo que encuentras es lucha. Quieres avanzar y cada paso parece estar lleno de obstáculos. Entonces empiezas a preguntarte, ¿será que me equivoqué? ¿Será que Dios se olvidó de lo que me prometió? ¿Por qué, si estoy haciendo las cosas bien, todo parece salir mal? Pero aquí viene una verdad que necesitas guardar muy profundo en tu corazón. El proceso no cancela el propósito, lo prepara. Jeremías capítulo 29, versículo 11 lo dice con claridad. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes. Eso significa que Dios no está improvisando contigo. Él no está decidiendo sobre la marcha. No te está observando desde el cielo para ver qué haces tú primero, y entonces, Él actuar. Él ya tiene pensamientos formados. Ya tiene un plan, ya tiene un destino. Y lo mejor es que esos pensamientos no son de castigo, ni de juicio, ni de condenación. Son pensamientos de paz, de bienestar, de restauración. Y aunque el camino para llegar a ese fin esperado pueda incluir dolor, espera, silencio, traiciones o incluso fracasos, nada de eso es en vano. Todo forma parte del proceso. Miremos a David. Él fue ungido como rey, siendo solo un adolescente. ¿Sabes cuánto tiempo pasó desde que fue ungido hasta que se sentó en el trono? Años. Y no años fáciles. Fueron años de persecución, de escondites en cuevas, de soledad, de lucha interna. Años donde parecía que la promesa se había esfumado. Pero no fue así. Dios estaba usando cada etapa para formar el carácter de un rey. No era castigo, era entrenamiento. Lo mismo pasa contigo. Quizás hoy no entiendes por qué te tocó pasar por ciertas pérdidas, por qué te cerraron aquella puerta, por qué tuviste que empezar de nuevo, por qué hubo personas que se fueron de tu vida sin explicación. Pero si estás en las manos de Dios, todo eso está siendo tejido dentro de un plan más grande. Y aunque ahora no veas el diseño, con el tiempo verás cómo cada pieza encaja. Hay cosas que solo se aprenden en el proceso. Hay fortalezas que solo se desarrollan en la espera. Hay fe que solo se madura en el silencio. Y Dios, como buen alfarero, sabe cómo trabajar la arcilla. No de forma brusca, sino con cuidado, con intención. Él no te está rompiendo, te está moldeando. Por eso, aunque hoy estés en medio del horno, no creas que estás fuera del propósito. De hecho, estás más cerca de él de lo que piensas, porque el proceso no es una desviación. Es el camino mismo hacia lo que Dios preparó para ti. Te invito a que tomes esta frase y la hagas tuya. Este proceso no es mi final, es mi formación. Decláralo cada mañana si es necesario. Escríbelo en tu pared, en tu Biblia, en tu corazón, porque aunque no veas resultados inmediatos, lo que Dios está haciendo en ti ahora te está preparando para sostener el propósito que viene después. Y cuando llegue ese día, porque va a llegar, entenderás por qué tuviste que pasar por todo esto. Y no lo verás con tristeza, sino con gratitud, porque sabrás que cada lágrima, cada silencio, cada caída y cada paso difícil valió la pena. Número 12. Dios terminará lo que empezó en ti.
Una de las mentiras más comunes que el enemigo siembra en el corazón de los hijos de Dios es esta: Dios ya no está contigo, te soltó, ya no va a terminar lo que empezó, te vas a quedar a mitad del camino. Y cuando uno atraviesa pruebas largas, caídas dolorosas o temporadas donde parece que nada se mueve, esas mentiras empiezan a sonar muy creíbles. A veces incluso uno mismo empieza a dudar. ¿Y si es cierto? ¿Y si fui yo el que se alejó demasiado? ¿Y si ya no hay vuelta atrás? Pero hoy Dios quiere hablarte directo al corazón y te dice lo siguiente: yo no dejo nada a medias. Si empecé contigo, voy a terminar contigo. Filipenses 1:6 nos da una verdad poderosa que no depende de cómo te sientes, sino de quién es Dios. El que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará. Eso significa que Dios no es como los humanos que inician proyectos con emoción, pero los abandonan cuando se complican. No. Dios es un Dios de procesos completos, y si puso algo en ti, si te llamó, si sembró un sueño, si inició una transformación en tu vida, Él no lo va a dejar inconcluso. Quizás tú mismo has detenido tu caminar, tal vez caíste, dudaste, te cansaste, cometiste errores, pero incluso así, Dios no ha cambiado su opinión sobre ti. Él sigue apostando por lo que sembró en tu vida. Él no trabaja con gente perfecta, trabaja con gente que se rinde a su gracia. Y si tú hoy decides volver a levantarte, aunque sea de rodillas, Dios tomará tu mano y continuará lo que empezó. Mira a Pedro, él fue llamado por Jesús, caminó sobre el agua, vio milagros, pero también negó al Maestro 3 veces, falló de forma dolorosa, se sintió indigno, quiso volver a pescar, como si ya todo hubiera acabado, pero Jesús lo buscó, lo restauró, lo reafirmó, y volvió a confiarle su propósito: apacienta mis ovejas. ¿Lo ves? Ni siquiera la negación de Pedro fue suficiente para cancelar lo que Jesús había comenzado en él, porque cuando Dios te llama, lo hace sabiendo cada parte de tu historia, tus aciertos, tus errores, tus heridas, tus caídas futuras, y aún así te llama. Dios no se asusta con tu proceso, no se decepciona cuando tropiezas, no se va cuando te estancas. Al contrario, te espera, te restaura y sigue trabajando, porque su obra en ti no está basada en tu rendimiento, sino en su fidelidad. Y esta es una verdad que te dará paz en los días donde te sientas estancado. Lo que Dios comenzó no depende solo de ti, depende sobre todo de Él, y Él es fiel. Él no olvida, Él no abandona, Él no cambia de opinión. Quizás hoy tú sientes que estás lejos del lugar al que querías llegar. Tal vez no eres todavía quien soñabas ser. Tal vez ves tus fallas más que tus avances. Pero Dios está trabajando, a veces en silencio, a veces en profundidad. Pero está obrando, y cuando todo esté listo, vas a mirar atrás y decir: fue difícil, pero valió la pena. Dios nunca me soltó. Así que grábate esta frase en lo más profundo del corazón: Dios no deja obras incompletas, y yo soy una de ellas. Recuérdala cuando sientas que no avanzas. Recuérdala cuando las voces del enemigo quieran hacerte creer que ya no hay esperanza. Y respóndeles con la verdad: Dios empezó conmigo, y Dios va a terminar lo que empezó. Número 13. Si Dios está contigo, nada ni nadie podrá detenerte. Hay momentos en la vida en los que sientes que todo está en tu contra. Personas que no entienden tu proceso. Circunstancias que parecen cerrarte cada puerta. Pensamientos que te asaltan en la noche, diciéndote que no lo vas a lograr. Batallas internas que no sabes cómo explicar. Intentas mantener la fe, pero todo parece más grande que tú. Y es ahí cuando necesitas volver a lo esencial, a esa verdad que no cambia. Aunque todo alrededor cambie, Dios está contigo. Y si Él está contigo, ¿quién podrá detenerte? No se trata de tener una vida perfecta, ni de caminar sin tropiezos. Se trata de caminar sabiendo quién va contigo,
No importa si el camino es largo, si los enemigos son muchos, si los recursos escasean o si el futuro es incierto. Lo que realmente importa es esta verdad: no estás solo, nunca lo estuviste, nunca lo estarás. Romanos capítulo 8, versículo 31. Es una declaración espiritual, es una respuesta poderosa para todo lo que quiera levantarse contra ti. Miedo, ansiedad, escasez, enfermedad, traición, desánimo. Cuando esas cosas vengan, y vendrán, tú puedes levantar tu fe y decir: sí, esto es difícil, pero Dios está conmigo, y si Él es por mí, esto no me va a destruir. Piensa en todos los personajes bíblicos que vivieron imposibles. Moisés frente al mar, Josué frente a los muros de Jericó, Gedeón con apenas 300 hombres, David contra Goliat, Daniel en el foso, los discípulos en la tormenta, María enfrentando la mirada de todo un pueblo. ¿Qué tenían en común todos ellos? Que Dios estaba con ellos, y eso fue más que suficiente para que vencieran lo que parecía invencible. Y lo mismo vale para ti. Quizás tú no te sientes fuerte. Tal vez no tienes todo claro, a lo mejor cargas con cicatrices que nadie ve. Pero si Dios está contigo, Él será tu fuerza, tu dirección, tu sanador y tu defensa. Y no solo eso, Él abrirá puertas, restaurará lo que fue roto, levantará lo que parecía muerto, y hará posible lo que para otros es imposible. No necesitas tener todo bajo control, solo necesitas recordar: ¿quién tiene el control de todo? No necesitas demostrar tu valor. Ya fuiste llamado por tu nombre, ya fuiste sellado con propósito. Y si Dios dijo que está contigo, es una promesa eterna. No importa quién se levante, no importa cuántos te critiquen, no importa lo que hayas perdido, con Dios nunca estás en desventaja. Así que, cuando te sientas pequeño, repite esto en voz alta si hace falta: Dios está conmigo, y eso me basta. Y cuando el enemigo quiera intimidarte, recuérdale esta verdad: tú puedes venir contra mí con lo que quieras, pero yo no estoy solo. El Dios del cielo va delante de mí. Este es el cierre del proceso, pero no el final de tu historia. De hecho, es solo el comienzo de algo nuevo. Porque cuando caminas con Dios, cada caída se convierte en impulso, cada pérdida en lección, cada herida en testimonio. Así que no te detengas ahora, no te detengas nunca, porque si Dios está contigo, nada ni nadie podrá derrotarte. Ahora que hemos recorrido juntos cada parte de este mensaje, quiero que grabes esto muy profundo en tu alma: la victoria no depende de ti, depende de con quién caminas. Y si caminas con Dios, entonces el final ya está escrito: no serás vencido. Quizás el enemigo ha intentado confundirte, cansarte o hacerte pensar que esta batalla es más grande que tú. Pero hoy el Señor te recuerda: yo estoy contigo, yo peleo por ti, yo voy delante de ti. Y cuando Dios está presente, no importa cuántos se levanten, no importa cuántas veces caíste, nada de eso anula el propósito que Él tiene para ti. Dios no ha terminado contigo. De hecho, lo más hermoso aún no ha llegado. Él está usando cada lucha para fortalecerte, cada herida para enseñarte, cada silencio para formarte. Y cuando todo esto pase, porque pasará, mirarás atrás y entenderás que nunca estuviste solo. Así que levanta tu mirada, endereza tu espíritu, camina con la frente en alto, porque si Dios está contigo, nadie podrá vencerte. Y antes de irnos, te invito a compartir este mensaje con alguien que necesite recordar que no pelea solo. Déjanos tu comentario, cuéntanos qué parte tocó tu corazón. Y si todavía no te has suscrito, este es el momento. Únete a esta comunidad que camina en fe, creyendo que con Dios todo es posible. Gracias por llegar hasta aquí, gracias por abrir tu corazón. Y nunca olvides esto: el cielo te respalda, y eso basta.